Agradezco a la Fundación de NAES y a su presidente la invitación para participar en esta jornada inaugural de la Escuela de Verano. En principio, mi presencia aquí se debía limitar a una leve intervención, pero posteriormente me sugirieron que interviniese un poco más, una especie de conferencia inaugural, y así lo haré, aunque la verdadera conferencia de esta tarde es la que impartirá el señor Alcaraz más tarde, que lo tenemos ahí presente. Quiero empezar por algo que para mí sí es importante. Deseo mandar desde aquí un mensaje de cariño y de cercanía hacia la familia de Gilad Shalit, ese joven israelí que lleva 4 años secuestrado por la organización terrorista Hamás. Aunque yo no lo conozco, sé muy bien lo que está pasando y espero que pueda volver pronto a su casa, si es posible hoy, mejor que mañana. Probablemente este mensaje ni siquiera le llegará, pero a una persona como yo, español, ciudadano y víctima del terrorismo, no puede olvidar ni dejar en la estacada a alguien que está sufriendo lo que yo en su día padecí. ¿Y de qué les voy a hablar yo? Pues intentaré hablarles un poco de lo que es la prórroga de la negociación. Haré una pequeña referencia a la actuación de las fuerzas políticas y de las organizaciones y asociaciones de víctimas hasta el año 2008, que creo yo marcó un punto de inflexión. Después haré la misma reflexión respecto de 2008 hasta ahora y, por último, haré una reflexión a los jóvenes, una reflexión de futuro, haciéndoles una serie de peticiones. En cuanto al primer punto, la actuación de las fuerzas políticas y los colectivos de víctimas hasta el 2008, pues yo creo que es muy necesario hacer esta reseña histórica del pasado, porque la experiencia adquirida durante prácticamente 5 décadas nos otorga una perspectiva de los hechos que es muy útil para analizar el presente y también como una perspectiva de trabajo y futuro. Y quiero empezar por la trayectoria seguida por el Partido Socialista, tanto cuando tuvo responsabilidades de gobierno como cuando estuvo en la oposición. Quienes ya tenemos una cierta edad, recordamos muy bien las negociaciones del gobierno socialista del señor González en Argel. Posteriormente, como aquella experiencia parece que no salió muy bien, a algunos no se les ocurrió otra cosa que la brillante idea que crear los GAL, el terrorismo de Estado, que fue todavía peor. Pasados unos años, volvieron de nuevo a la negociación en Santo Domingo y siempre mantuvieron las puertas abiertas a ETA hasta que perdieron las elecciones en el año 96. Una vez en la oposición, propusieron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, cuando ya estaba en el gobierno del Partido Popular. Lo firmaron con ellos y todos sabemos los excelentes resultados que dio aquel pacto. Sin embargo, no tardaron mucho en traicionarlo y a partir del año 2004, una vez de nuevo en el poder, volvieron de nuevo a esa ominosa negociación política con ETA. Primero la reconocieron abiertamente. Después nos dijeron que se habían terminado tras el atentado de la T4, para tener que admitir posteriormente que habían seguido negociando a pesar de los atentados, a pesar del robo de armas, a pesar de las extorsiones, a pesar de la Kale Borroka, etcétera, etcétera. Fue precisamente la aceptación de este estado de cosas por el gobierno socialista la que, en mi opinión, le permitió a ETA marcarle al gobierno los tempos de esa negociación y probablemente también los contenidos. Pero es que, para más Inri, esa iniciativa fue secundada desde algunas instituciones importantes del Estado con una enorme presión sobre el Poder Judicial para que aceptara la nueva situación. Recordarán ustedes muy bien aquella frase de que debían aceptar mancharse la toga con el polvo del camino. Y fue acompañada también de toda una campaña mediática y política de desprestigio moral de las víctimas, sobre todo de aquellas que se oponían al proceso negociador o a la negociación, mientras algunos terroristas eran considerados como hombres de paz. Y todo ello, pues, bien aderezado y bien presentado a los ciudadanos bajo, desde mi punto de vista, canallesco eufemismo de proceso de paz. Y ahora díganme ustedes, ¿confiarían en la solvencia de alguien que se personase ante ustedes con esta carta de presentación? Por su parte, el Partido Popular siempre mantuvo una postura crítica a todo tipo de negociación política y se centró más en el apoyo a las víctimas. Ciertamente hay que reconocerle y hay que agradecerle que cuando llegó al poder en el año 96
continuara en esa misma línea y se propusiera la derrota definitiva de ETA, solo con la ley, pero con toda la ley, tal como decía el ministro Jaime Mayor. Su estrategia global en los distintos frentes resultó ciertamente demoledora para ETA. Podemos hablar de la iniciativa política, de la acción judicial y policial, de la movilización social, del corte de las fuentes de financiación, etc. La iniciativa política en España, en la Unión Europea y en los organismos internacionales dio resultados muy buenos. Podemos mencionar la reforma del Código Penal con el cumplimiento íntegro de penas para los terroristas, la integración de HB en el listado de organizaciones terroristas, la cooperación con algunos países, fundamentalmente con Francia, con Estados Unidos y con México, la potenciación de los tratados de extradición. ¿Y qué decir de la acción judicial y policial? Pues se obtuvo la ilegalización de HB, la imposibilidad de presentarse a las elecciones, las detenciones de comandos y las sucesivas desarticulaciones de la cúpula etarra, algo muy importante como fue la lucha contra la Kale Borroka y contra los grupos X e Y de apoyo a ETA, la potenciación de los servicios de información con más personas y con más medios materiales. Todo ello fue acompañado también de una importante movilización social defendiendo el derecho a la vida y a la libertad, la rebelión cívica y el espíritu de Erma, la defensa del Estado de Derecho y del régimen constitucional. Y por último, algo que atenazó mucho al mundo de ETA fue el corte de sus fuentes de financiación. El hecho de no poder acceder a cargos públicos les restó mucho poder económico y, sobre todo, también información sensible. El bloqueo de las herricotabernas y de otras sociedades instrumentales creadas como tapadera de su aparato financiero, la disminución de recursos por vía de extorsión a empresarios y comerciantes, el bloqueo de las cuentas bancarias en el extranjero, etcétera, etcétera. Todo este bagaje de aciertos en materia antiterrorista, creo yo que junto con los aciertos en materia de política económica, serán siempre recordados como los grandes éxitos del Partido Popular en sus dos gobiernos desde el año 96 hasta el año 2004. ¿Y cuál es un poco la historia de las asociaciones y colectivos de víctimas? Pues hay que recordar el humillante olvido al que fueron sometidas las víctimas del terrorismo por parte de muchas instituciones políticas y también por una parte de la ciudadanía. Todo esto había hecho que estas asociaciones, que se aglutinaban en distintos grupos, pero sobre todo la OBT, que era la más representativa, se encontrase en una situación francamente lamentable. Y si a ello añadimos los escándalos y las diferencias internas por el manejo de los fondos internos de la misma asociación, pues podemos entender muy bien por qué la AVT no fue un actor relevante en la vida social española hasta la llegada del señor Alcaraz a la presidencia de la misma. Fue entonces cuando, poniendo en marcha la rebelión cívica contra la negociación política con los terroristas, supo contactar y llegar a millones de españoles que apreciaron el valor de aquel famoso lema de memoria, dignidad y justicia para los asesinados. Asimismo, el incesante clamor en defensa de la vida y del Estado de Derecho se convirtieron también en una aspiración de personal de muchos ciudadanos que se negaban a claudicar, negaban la claudicación de las instituciones ante el terror y se negaban también a la entrega de réditos políticos a los terroristas como compensación por sus asesinatos. Este fue, sin duda, el mayor escollo que encontró el gobierno socialista en la negociación política con ETA. No lo fueron otros poderes públicos que debieran haber actuado como contrapeso del Ejecutivo, ni tampoco se pronunciaron muchas instituciones importantes que podían y, sobre todo, debían haberlo hecho. Solo la VT, al frente de otros muchos colectivos de víctimas, algunos medios de comunicación, unos pocos políticos y muchos ciudadanos con coraje, decidieron enfrentarse cívicamente, y recalco, cívicamente, al poder omnímodo del Gobierno y de sus terminales políticos y mediáticos. Y aún así, en esa inferioridad de condiciones, consiguieron al menos por una vez que el Estado de Derecho no claudicase ante la amenaza terrorista. Sin embargo, toda actuación tiene sus consecuencias y está claro que el Gobierno socialista no iba a aceptar nunca que las víctimas le marcaran la hoja de ruta.
o se interpusieran en sus propósitos. Y, por tanto, como no pudo desactivar la AVT, se propuso introducir un caballo de Troya para así desactivarla desde dentro. Hay que admitir que tras dejar la presidencia del señor Alcaraz, ese objetivo se hizo realidad en los 2 años siguientes y la AVT ha quedado como un simple reducto sin capacidad ni voluntad de respuesta frente a los nuevos retos que se le iban a presentar en la segunda legislatura del Gobierno socialista. Lamentablemente, en mi opinión, y digo en mi opinión, también algunos dirigentes del Partido Popular se prestaron a esta estrategia. Sin duda, el Gobierno veía con recelo el protagonismo que el señor Alcaraz estaba adquiriendo al frente de la AVT y quizá pensasen que eso les perjudicaba. En esencia, con su actitud demostraron no solo desdén hacia el propio presidente de la AVT, sino también por el contenido de los mensajes y los valores que esa asociación cívica defendía: memoria, dignidad y justicia, defensa del Estado de Derecho, igualdad ante la ley y también, y muy importante, la unidad de España. Por tanto, si el señor Alcaraz salía de la AVT y esta era desactivada, pues librarían a las buenas gentes del peligro de esos alborotadores que estaban permanentemente removiendo las conciencias de los ciudadanos y les instaban a ser reflexivos y críticos con la actuación de ciertos gobernantes y líderes políticos. Por eso, eliminada la amenaza, volvería de nuevo el pueblo a respirar tranquilo en la supuesta paz del redil. ¿Y cuál es la panorámica actual? Pues si después de la trayectoria del Gobierno socialista, a la que le he hecho referencia antes, después de tantas mentiras y tantos engaños en materia terrorista, en otras cosas también, pero yo me ciño a esta, pretende o ha pretendido convencernos de que ya no habría negociaciones con ETA. Si realmente buscan recuperar la credibilidad perdida, podrían poner en marcha determinadas iniciativas en la buena dirección. Por ejemplo, la derogación de la autorización del Congreso para negociar, trabajar para que los terroristas prófugos de la justicia como de Juana Chaos o Josu Tornea sean extraditados a España, aclarar el caso Faisán hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga, la disolución de los ayuntamientos dirigidos por ANV e impedir que se puedan presentar de nuevo a las elecciones, aclarar el caso Usabiaga, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos, no harán nada de eso, porque su verdadera voluntad, lamentablemente, es la de seguir negociando, aunque ahora lo hagan de una forma más solapada, más oculta, ¿no? Ahí tenemos ejemplos como la intervención de los mediadores internacionales o eso que muchos llaman actualmente también popularmente la vía Chusito. Lo cierto es que el señor Zapatero, tras sus fracasos en la gestión de materia económica, en materia laboral, territorial, exterior, etcétera, que por cierto están llevando a España a la ruina ética, política y económica por este orden, necesita presentarse a la sociedad española algo que le pueda hacer recuperar su maltrecha imagen de estadista incontestable y volver a erigirse de nuevo como el salvador de la patria. Por eso, la segunda parte de la negociación de la que hablaba Jaime Mayor está en marcha desde hace bastante tiempo, creo yo. Eso suponiendo que en algún momento hubiera sido interrumpida. ¿Y cuál es la actuación del Partido Popular desde el año 2008? Pues, en mi opinión, el cambio de estrategia del Partido Popular es evidente. De momento, lo que sí sabemos es que creen al Gobierno cuando éste reiteradamente manifiesta que no están negociando con ETA. Incluso algunos dirigentes del partido se han permitido, pues yo diría que la licencia de desmentir y desacreditar a otros compañeros que no se creían esa versión. Tal es el caso de Regina Otaola, aquí presente, o tal es el caso de María San Gil o Jaime Mayor. Por cierto, que respecto a Jaime Mayor, estoy convencido de que él solito sabe de esto mucho más que todo el resto de la cúpula dirigente del Partido Popular en su conjunto. En fin, yo supongo que saben lo que hacen, o quiero suponer que saben lo que hacen. No obstante, y a título de reflexión personal, en ese loable intento de ayudar al Gobierno, quizás sea prudente no acercarse demasiado, ya que no es desdeñable tampoco la posibilidad de acabar como el batracio en aquella famosa fábula del escorpión y la rana. ¿Y cuál es la posición de las asociaciones y colectivos de víctimas?
Pues el Gobierno socialista, una vez más, para evitar otra rebelión cívica o otra resistencia civil como la que tuvo, se afana en dividir a las asociaciones, polarizándolas cuanto más mejor, para diluir así el mensaje unitario que habían tenido hasta el año 2008, fundamentalmente con el protagonismo de la VT en medio. Ya logró neutralizar a la VT con la inestimable colaboración de personas desde dentro, e intentará hacer lo mismo con otras, sobre todo con aquellas que aún no han renunciado a saber la verdad o que se muestran contrarias a toda negociación política. En este sentido, yo creo que los colectivos de víctimas deben tener un especial cuidado para evitar que el Gobierno, por vía de las indemnizaciones y de las subvenciones, premiando a unas y castigando a otras, logre desviarlas de su verdadero camino y, de paso, privarlas de la razón por la que nacieron, que no es otra que velar por la memoria y la dignidad de los asesinados, luchar para que se les haga justicia y defender la vida y la libertad. Recordemos que la mayoría de las personas asesinadas fueron precisamente por ser españoles y por defender nuestro ordenamiento constitucional. Por otro lado, si inhumano era el olvido anterior a que fueron sometidas, deben también tener cuidado ahora con ese repentino y generalizado furor por los homenajes. Los homenajes son buenos en su justa medida, pero en exceso podrían esconder una intención de pasar página y de que los ciudadanos se olvidasen del asunto como si de un simple accidente temporal de nuestra historia se tratase. El mejor homenaje que las instituciones pueden dispensar a las víctimas asesinadas consiste en promover los principios y los valores por los que éstas dieron la vida, y que esos principios y esos valores pasen a formar parte de nuestro acervo moral como país. No hay mejor homenaje. Yo soy consciente de que hoy por hoy, aunque quisiéramos, no sería posible articular una nueva rebelión cívica desde la VT, puesto que no es más que un instrumento en manos del Gobierno. Por tanto, quizá podamos y debamos hacerlo desde otros colectivos como Voces contra el Terrorismo u otros que conserven aún ese espíritu rebelde frente a la negociación y a las concesiones políticas a los terroristas. Porque, díganme ustedes, ¿qué otro significado creen que tiene aquella expresión de ajustes políticos a la que se hacía referencia a nuestro ministro del Interior no hace mucho? A ver si el señor Alcaraz, como presidente de Voces contra el Terrorismo, puede decirnos algo más al respecto de esto. Y por último, quiero hacer una reflexión para el futuro, una reflexión de esperanza. Y va dirigida a los jóvenes, veo por ahí que los hay también. Y deciros que ante la delicada situación en la que nos encontramos en estos momentos, no solo por la negociación política con los terroristas, que supondría una claudicación del Estado de Derecho, sino también en otros aspectos relevantes de nuestra realidad nacional, pues yo quiero pedirles varias cosas. En primer lugar, por favor, que sean inteligentes, sed inteligentes para discernir en la vida lo que es esencial de lo que es superficial y accesorio. No os dejéis llevar por la demagogia de ciertos gobernantes y que tened cuidado con esa propaganda subliminal que poco a poco nos van introduciendo en nuestras conciencias a través de los terminales políticos y mediáticos. Tiene una finalidad muy clara y es la de ir minando nuestra capacidad crítica y nuestra propia personalidad para convertirnos finalmente en simples seres alienados dentro de una masa manipulable y obediente a los dictados del poderoso. Recordad la expresión pan y circo como un modo claro de conducir a las masas por ese camino. En segundo lugar, me gustaría recordaros que los derechos y libertades de los que hoy todos gozamos no nos han venido dados por derecho de nacimiento, que son el producto del sacrificio y el esfuerzo de muchas generaciones. Podríamos remontarnos hasta más allá incluso de la Revolución Francesa, pero no hace falta. Ciñámonos un poco a nuestra realidad actual. Requerimos, por favor, vuestro compromiso personal para conservarlos y, si es posible, para mejorarlos. Cuando los gobernantes se comportan de manera insensata y temeraria, ponen en peligro estos logros y, por tanto, requieren una respuesta firme e inequívoca por parte de los ciudadanos responsables.
y al igual que ya ocurriera en muchos otros episodios de nuestra historia pasada, no debemos esperar que esos mismos gobernantes que nos han llevado al atolladero nos saquen de él. No esperemos eso. Tendremos que ser los ciudadanos de a pie quienes aportemos un poco de racionalidad y de sentido común frente a esta deriva errática y suicida por la que están llevando al conjunto del país. No hay duda de que saldremos de esta, pero ha de ser con otros protagonistas al frente de la nación. Y por último, pediros que, por favor, todos tenemos que defender el Estado de Derecho en nuestros respectivos círculos de relación, porque si los terroristas logran contrapartidas políticas por sus asesinatos, el Estado de Derecho habrá quebrado y ya no habrá seguridad jurídica para nadie. ¿De qué nos serviría o de qué les serviría a nuestros hijos el día de mañana tener grandes proyectos de vida o disponer de riquezas si, por otro lado, nuestros derechos, nuestros bienes e incluso nuestra propia vida dependiese de la libre discrecionalidad de los poderes públicos, que podrían intervenirlos o incluso disponer de ellos? En una sociedad avanzada y democrática como la nuestra, de la que presumimos, requiere que los ciudadanos se sientan protegidos por una tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos y libertades. De lo contrario, estaríamos en un régimen totalitario y, francamente, sería insoportable, que es precisamente hacia donde pretenden llevarnos los terroristas. Y como había prometido ser breve, termino deseándoles que estas jornadas les sean muy útiles para su propio enriquecimiento personal y desearles que disfruten mucho del verano. Muchísimas gracias. Buenas tardes y buenas tardes.